características y constitución de sus grupos funcionales les daba la característica de ser aminoácidos aromáticos, ser hidrocarbonados, en fin, todas las que habíamos visto, y esas características también le va a funcionar a los aminoácidos para transformarse en glucocetogénicos, en cetogénicos o glucolíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la degradación de estos aminoácidos pueden producir elementos característicos de la síntesis o la degradación de carbohidratos, de la síntesis o degradación de cuerpos cetónicos, o a su vez hay aminoácidos que pueden irse bien a la degradación de cuerpos cetónicos o bien a la degradación de aminoácidos. Es un poco feo este tema, sí es verdad. El que viene de ácidos nucleicos también es feíto, porque son full nombres que hay que aprenderse, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y lo más importante. Ya, pese que les voy a mencionar todo. Bueno, primero tenemos que saber que siempre existen, bueno, han habido dos tipos de clasificación desde la escuela, colegio, que de los 20 aminoácidos nos han dicho que siempre van a haber aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, ¿ya? De estos, prácticamente 8 de estos aminoácidos deben estar constituyendo lo que es la dieta humana y por lo cual se conocen como aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que de ley deben estar en nuestra dieta, ¿ya? Y los 12 restantes, pues prácticamente ya son sintetizados a partir de otras sustancias, por lo cual no es necesario incluirlos en nuestra dieta. Aquí en este cuadrito de aquí vemos todos los aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Por qué están 10 aquí? Porque hay aminoácidos como la arginina y la histidina que prácticamente son aminoácidos esenciales en ciertas partes del crecimiento. Por ejemplo, la arginina y la histidina son esenciales, es decir, se necesita darles a las personas, principalmente cuando estas están en la etapa de crecimiento, es decir, niños y adolescentes. Y ya en el adulto, estos ya son sintetizados por el cuerpo y por lo cual ya pasan a ser aminoácidos no esenciales. Entonces, son como que varían del grupo. Y prácticamente los que sí, desde que naces hasta que te mueres necesitas, van a ser los 8 restantes, ¿ya? Esos aminoácidos esenciales y no esenciales prácticamente nos llegan a determinar ciertas características. Es decir, muchos de estos van a ser degradados de lo que es principalmente los alimentos. Y recordemos algo ya, que el aminoácido que se va a obtener, bueno, los aminoácidos se van a obtener de algunas vías, en este caso de la nutrición, pero principalmente, ¿qué alimentos dan gran cantidad de aminoácidos? Dan gran cantidad de aminoácidos, principalmente las carnes y los huevos, ¿ya? Come carne, come huevos, te da aminoácidos, ¿ya? Que también es importante recordar esto, que el principal aminoácido, o sea, el que hay mayor cantidad en la carne, es la fenilalanina. Entonces, ese aminoácido es el que hay en más cantidad. Y recordemos también otra cosa importante dentro del aspecto nutricional, que es prácticamente cuántas calorías dan los aminoácidos. Si habíamos hablado de calorías, por ejemplo, en los carbohidratos, decimos que esto nos da aproximadamente 9 kilocalorías joules de energía. Y en cambio, los aminoácidos nos van a dar, es decir, las proteínas que obtenemos a través de la dieta, nos da 4 kilocalorías joule. Que eso también es importante porque les digo que prácticamente todas estas macromoléculas tienen un rol energético dentro del organismo. Y entonces ahí radica su importancia. Bueno, para acordarse esto de los aminoácidos esenciales y todo, hay una mnemotecnia que quizá ya muchos de los que pasaron laboratorios se acordarán, que es la de FBT Tinhal. Déjenme aquí esta huevada. Ya. Era la FBT. Es una M, ¿no? Ya. Tinhal. Que eso prácticamente representaba a todos los aminoácidos esenciales. Ya, fenilalanina, la valina, el triptófano, la tirosina, la isoleucina, la metionina, la histidina, la arginina, la leucina y la lisina. FBT Tinhal. Como les digo, estos aminoácidos esenciales prácticamente casi siempre toman porque es como que los que debes saber que debes dar incluso cuando estés viendo nutrición y todo, que tiene que estar incluido en la dieta. Como les digo, los que mayor cantidad de aminoácidos van a tener, ¿qué alimentos son? La carne y los huevos, ¿sí? Y prácticamente, como les decía, los aminoácidos, sí, la tirosina de hecho es una degradación de lo que es
Ay, se me acaba de la fenilalanina, entonces ya le vamos a ver que prácticamente se obtiene de ahí, ¿ya? Entonces no es como un aminoácido esencial, porque, déjame ver, Dios mío. Bueno, cuando llegamos a la tirosina me haces acuerdo. Se trabó esta huevada. ¡Ah! Ya, continuemos. Puta madre. Ya ahí está, ya. Como recordemos algo, las proteínas a la final van a estar constituidas por aminoácidos, los cuales estaban unidos principalmente por enlaces peptídicos y prácticamente formaban péptidos, y estos péptidos formaban ya después cadenas estructurales, ya de ahí sí, cadenas lineales de aminoácidos, conocidos principalmente como estructuras primarias, con hélices estructuras secundarias, ya plegadas prácticamente eran estructuras terciarias, y ya la unión de varias estructuras plegadas prácticamente ya constituía lo que era una estructura cuaternaria. Un péptido en sí viene a ser como que la parte más pequeña antes de degradárselos completamente a aminoácidos. Ya es como los disacáridos y los monosacáridos, es como que los péptidos es la parte más pequeñita antes de degradarse a aminoácidos, y estos prácticamente están constituidos por aproximadamente 20 a 21 aminoácidos. También recordemos que esos aminoácidos, los 20 aminoácidos que estábamos viendo, o 21 en algunos casos con la cisteína, prácticamente son aquellos aminoácidos que codifican para proteínas. Y esto es importante, porque dentro del organismo sí, vamos a incluso a ver cuando veamos ahorita el ciclo de la urea, que muchos de estos aminoácidos no codifican para proteínas, pero se están produciendo dentro del organismo. ¿Ya? Entonces eso es muy importante, como les había mencionado en la clase anterior también, que no es que solo existen 21 aminoácidos, de hecho existen más de 400, pero estos 20 o 21 aminoácidos, de acuerdo a la literatura, prácticamente son los que codifican para proteínas, ¿ya? Y bueno, estos aminoácidos, ¿de dónde nomás se los va a obtener? Pues estos aminoácidos se los obtiene a través de las proteínas ingeridas, es decir, a través de las carnes y todo lo que obtenemos a través de la alimentación. Y también estos aminoácidos van a venir de algunas proteínas corporales degradadas, o a su vez, estos ya como ven la doble flechita que significa doble sentido, estos aminoácidos van a constituir estas proteínas corporales, ¿ya? Estos aminoácidos son importantes, importantísimos, porque como les digo, de hecho, las moléculas, las biomoléculas que hay en más cantidad dentro del organismo, les ganan los carbohidratos, les ganan los lípidos, es principalmente los aminoácidos, porque están constituyendo de todo en todo, ¿ya? Pero eso sí, ¿cuáles son las más importantes como para obtener energía? Eso sí son los carbohidratos, ¿ya? Pero yo digo en cantidad dentro del organismo van a ganarles siempre a todos los demás los aminoácidos, ¿ya? ¿Por qué son importantes? Porque prácticamente estos aminoácidos constituyen grandes grupos más que les van a ayudar, incluso ayudan a la formación de lo que son los ácidos nucleicos, es decir, las bases de purina, las pirimidinas, también ayuda a la formación de las porfirinas, y estas porfirinas, bueno, ustedes quizás no lo vieron y lo vieron en el primer semestre, prácticamente ayudan incluso a la constitución de los grupos M, ¿ya? Incluso las porfirinas al unirse al hierro forman el grupo M. Algunas otras porfirinas forman lo que son los núcleos de los citocromos, que ayudan en lo que es la fosforilación oxidativa y en el transporte de electrones que se da a nivel mitocondrial. Entonces ustedes ven que ahí también se necesitan aminoácidos. Y la tiroxina prácticamente ayuda en la formación de hormonas tiroideas y todo lo que tiene que ver con la regulación que hacen estas hormonas. Un déficit en esto, por ejemplo, puede dar lo que se conoce como hipotiroidismo, o un aumento de esto como hipertiroidismo, y en fin, lo que hace prácticamente que existe esa alteración en las hormonas, hace que exista un desequilibrio en todo el cuerpo, que yo que sé, se vuelven más gordos, más pequeños, no crecen, en fin, todo eso se da principalmente por déficit de algunas hormonas, y una de esas que les digo que es importante va a ser la tiroxina, ¿ya? Y también estos aminoácidos constituyen más cosas, ¿no? Constituyen, por ejemplo, también forman neurotransmisores. ¿Cuáles son los dos neurotransmisores más conocidos por quizá todos ustedes? La GABA y la glicina, ¿ya? Entonces, esos también hay el glutamato y todo eso también constituyen lo que son neurotransmisores. Fosfolípidos, sí, los aminoácidos ayudan en lo que era también, ¿se acuerdan? Que la capa, ay,
que la membrana celular tiene gran cantidad de fosfolípidos constituyendo su bicapa lipídica y en esta se van a encontrar también proteínas. Recuerden que hay proteínas prácticamente adosadas a la membrana celular y hay otras proteínas que van a ayudarnos incluso en el transporte o como bombas catalíticas, como ya habíamos visto, bueno, no de haber visto en primer semestre ustedes. Y también van a ayudar a la formación de coenzimas. Sí, las vitaminas ayudan a la formación de coenzimas, pero también los aminoácidos están constituyendo muchas de estas. ¿Por qué? Porque algunas degradaciones de estas coenzimas, como la coenzima A y todas estas, va a venir de procesos degradatorios de lo que son el metabolismo propiamente dicho de estos aminoácidos. Por eso son importantísimos, ¿ya? Y estos aminoácidos a la final, lo que van a estar constituyendo o cómo se van a eliminar a través de lo que es prácticamente el amonio, y este amonio se va a ir de nuestro cuerpo, es decir, prácticamente a través de la urea. Y esto prácticamente lo eliminamos en lo que es la orina. Y ya habíamos hablado que prácticamente esta eliminación tiene que ver mucho con eso del balance nitrogenado, que habíamos dicho que puede ser de dos tipos, positivo y negativo, e incluso ya habíamos dado ejemplos la clase anterior. Pero estos aminoácidos no solo hacen eso, sino estos aminoácidos también pueden llegar a formar lo que es acetilcoenzima A. Y recordemos que cuando nosotros hablamos del ciclo de Krebs, habíamos mencionado que el acetilcoenzima A era como un metabolito general, es decir, a dónde llegaban la degradación de carbohidratos, la degradación de lípidos y también va a llegar la degradación de los aminoácidos hasta llegar a formar acetilcoenzima A. Y bueno, de este acetilcoenzima A, pues se va a llegar a formar ya lo que necesita el cuerpo, como por ejemplo, una de las características de este es que va a llegar a formar lo que es ácidos grasos, como ya habíamos visto cuando vimos lípidos, o a su vez estos ácidos grasos también pueden llegar a formar acetilcoenzima A. Como les decía, como el metabolito de la mitad era como que de ahí se ramificaban para todos lados. Y recuerden también que este acetilcoenzima A ayudaba en lo que era si entraba al ciclo de Krebs a obtener lo que es energía, CO2 y agua, ¿sí? Eso también era importante. ¿Qué más hacía este acetilcoenzima A? Este acetilcoenzima A, como les decía, principalmente ayudaba en lo que prácticamente puede irse a la glucólisis o a su vez al ciclo de Krebs, o también conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y esto ayuda también, o sea, estos aminoácidos también pueden llegar a formar glucosa, como les digo, y depositarse en las células en la forma de glucógeno y entonces almacenarse para cuando la célula lo necesite. ¿Qué más hacen esto? Pues principalmente estos intermediarios y todo, lo que hacen es también transformarse en aminoácidos no esenciales y así obtener esos aminoácidos que no se los obtiene de lo que es la dieta, porque recuerden que los que vienen de la dieta se conocen como aminoácidos esenciales y principalmente estos no son obtenidos por lo que es prácticamente el organismo, es decir, el organismo no los puede sintetizar, pero los demás aminoácidos sí los puede sintetizar. ¿Y de dónde vienen estos? Pues vienen de otros procesos como derivados de la glucólisis, derivados del ciclo de Krebs, que son importantes. Y bueno, habíamos hablado también, ya hablábamos del pepsinógeno y les decía que ese principalmente venía de las células parietales gástricas y que este era el encargado de destruir las moléculas grandes y hacerlas más pequeñas, es decir, transformarles en péptidos, ¿ya? Esto sucedía a nivel del estómago y les decía incluso que esto se daba por la liberación también de ácido clorhídrico y por una bomba que existía, la bomba de sodio hidrógeno, perdón, potasio hidrógeno, potasio hidrógeno ATPasa, la cual prácticamente hacía este intercambio entre el hidrógeno y el potasio de las células parietales y mantenía el equilibrio y el pH del estómago. ¿Para qué lo mantenía? Para que se pueda activar este pepsinógeno en pepsina y así pueda degradar en este caso lo que es las proteínas a péptidos, ¿ya? Que también es importante acordarse de aquí que ya luego de que están los péptidos, es decir, ya está como que el bolo alimenticio se transformó en quimo, ya eso ya ustedes lo vieron en digestión y todo, este quimo pasa por el duodeno y llega prácticamente a la parte del intestino. Y en el intestino van a participar enzimas pancreáticas. Aquí sí van a participar las enzimas pancreáticas, que igual son secretadas del páncreas hacia el duodeno en forma de simógenos o enzimas no activas, por así decirlo, ¿ya? Y las más importantes de estas
principalmente se conocen como, hay en dos grupos, ¿ya? Y esto también es importante. Las endopeptidasas y las exopeptidasas, ¿ya? Las endopeptidasas principalmente lo que hacen es, bueno, se transforman por una conocida como la enterocinasa, que producen los enterocitos del intestino, y lo que hacen prácticamente es que el tripsinógeno se convierte en tripsina, ¿ya? Entonces, acuérdense. ¿Cuáles son las endopeptidasas principales? Tripsinógeno, quimiotripsina y la elastasa, ¿ya? ¿Y por qué ven ustedes estas flechitas así? Porque la activación de estas, porque a la final se secretan del páncreas como como acá diré ahorita, como simógenos o enzimas inactivas, prácticamente hace en orden secuencial. Es decir, esa enterocinasa activa el tripsinógeno, ¿ya? Entonces el tripsinógeno se convirtió en tripsina. Y esta tripsina, como ya está activa, prácticamente también convierte o activa lo que es al quimiotripsinógeno. Y este quimiotripsinógeno se activa y se vuelve quimiotripsina, ¿ya? Otra vez, esta quimiotripsina va y encuentra lo que es prácticamente a las proelastasa o la proelactasa, que prácticamente es igual una proenzima, y esta prácticamente igual se destruye y se convierte en elastasa. Y así ya tenemos prácticamente a las tres endopeptidasas más importantes dentro de la degradación de lo que son las proteínas hasta llegar a los aminoácidos, ¿ya? Y esta elastasa, la característica principal de esta elastasa es que va a activar a las exopeptidasas. Estas exopeptidasas se conocen de dos tipos, ¿ya? La carboxispeptidasa tipo A y la carboxipeptidasa tipo B. ¿Por qué son importantes estas carboxipeptidasas? Porque a través de procesos de carboxilación, los péptidos se empiezan a destruir. Como les decía, los péptidos era como que la unidad más pequeñita antes de llegar a formar los aminoácidos propiamente dicho. Y estos péptidos se empiezan a destruir gracias a que prácticamente se da este proceso de carboxilación en el extremo carboxilo de los aminoácidos, que eso ya recuerden que habíamos visto que prácticamente era como el carbono quiral que estaba unido a cuatro grupos diferentes químicos, hablando así, porque no era como que acá teníamos carboxilos y acá otra vez carboxilos, sino era carboxilo, nitrógeno y todos los demás grupos, que constituía principalmente un aminoácido. Pues así inicia la degradación por el extremo carboxilo de estos péptidos. Y al destruir estos péptidos, los hacen como que más pequeños hasta llegar a constituirse aminoácidos, y estos prácticamente son absorbidos por los enterocitos, y estos enterocitos lo que hacen prácticamente es llevarlos a la sangre. Van a la sangre y chao, amiguitos. Mejor dicho, por las velocidades intestinales que son absorbidos y son llevados a la sangre. Y en la sangre sí, pues van a realizar el proceso para el que fueron, en este caso, para el proceso que se lo necesite. Donde más es importante acordarse, y por qué es importante acordarse, es que todos estos procesos de metabolismo, degradación de aminoácidos, producción de urea, como lo vamos a ver, prácticamente se va a dar siempre en el hígado, ¿ya? Por eso les decía que si al hígado le pasa algo, estamos salados, amigos, porque el hígado es el órgano más importante hablando metabólicamente, ¿sí? ¿Hasta ahí está todo entendido? Creo que ya llegaron más, ¿no? Ya están 54, ya casi todos. Ya, amiguitos, sigamos entonces. Para los que llegaron recién dije que hoy solo vamos a ver hasta degradación de aminoácidos, y la clase que tengamos en vez del domingo veremos ya lo que es purinas y pirimidinas, y tendremos una clase extra para ver edema, síndrome nefrítico, nefrótico, y también veremos gota, ya, en una sola clase. Una hora para edema, síndrome nefrítico y nefrótico, y la otra para gota. Y como ya la otra clase, la otra semana ya no, prácticamente ya no hay el curso, porque ya se acaba esta semana, creo que han de estar libres todos, porque a la final recuerden que matrícula se va de largo, entonces no sabemos cuándo mismo iniciaremos, así que X en ese problema. Igual el certificado de Bioki, después de eso darán la prueba y les mandaré su certificado, aunque ya reciban de las otras materias, el mío recibir despuesito, que igual tengo que acabar el curso, ¿ya? Eso. Bueno, ya verán, los aminoácidos ya cuando son absorbidos y llegan prácticamente al torrente sanguíneo, tiene que suceder un proceso conocido como transaminación. ¿Qué es este proceso de transaminación? Como su nombre lo dice, es la transferencia de un grupo amina. Y este principalmente se da porque tiene que transferirse este grupo para que ya quede una cadena hidroxicarbonada, y esta cadena hidroxicarbonada, como ya lo vamos a ver, prácticamente lo que hace es ya
poderse transformar en, yo qué sé, en acetato, en acetilcoenzima A, o en piruvato, o en oxalacetato, como ya lo vamos a ver, ¿ya? Y estos procesos de transaminación se dan principalmente por dos aminotransferasas, ¿ya? O conocidas también como transaminasas, ¿ya? Aminotransferasa se lo conoce como el nombre sistémico. Recuerden que les he dicho que las enzimas se nombran principalmente con algunos nombres, incluso se nombran con códigos binarios y esas cosas, ¿ya? Aminotransferasa es lo mismo que decir transaminasas, ¿ya? ¿Qué dice? Aminotransferasa significa que se transfirió un grupo amino. Y transaminasa significa igual, que se transfirió un grupo amino. Entonces, como les digo, las enzimas les dicen qué sucedió, ¿ya? Y la característica principal de esto es que principalmente se va a utilizar para hacer este proceso de transaminación, se va a utilizar lo que es un aminoácido propiamente dicho, en este cualquiera de los que les estoy diciendo que viene de la digestión, y también lo que es un alfa-cetoácido. Ya lo vamos a ver cuáles son estos alfa-cetoácidos, que principalmente estos alfa-cetoácidos, como el alfa-cetoglutarato, que ustedes se acordarán prácticamente dónde vimos alfa-cetoglutarato. Vimos en el ciclo de Krebs. Este alfa-cetoglutarato también participa en esta transaminación, o sea, es un loco este man. Y lo que hace prácticamente es que este alfa-cetoglutarato lo recibe, es decir, ¿sabes qué? Ven, y se lleva al grupo amino, ¿ya? Se lleva el aminoácido, sí, por así decirlo. Y en cambio, el aminoácido se va a transformar en este alfa-cetoácido. Es decir, al dejar esto de aquí, puede que se transforme, yo que sé, en alfa-cetoglutarato. Y así se forma otro aminoácido, ¿ya? Cuando participa el alfa-cetoglutarato en estas reacciones, el aminoácido que queda como en el producto, por así decirlo, prácticamente siempre va a ser glutamato, ¿ya? Cuando participe el alfa-cetoglutarato, como les digo, hay más alfa-cetoácidos que no los vimos todos, por lo que no vimos degradación de cuerpos cetónicos y eso, ¿ya? Pero el alfa-cetoglutarato es uno importantísimo, ¿ya? ¿Y qué es importante en esto de aquí? También es importante porque este proceso de transaminación necesita de una vitamina, ¿ya? Y esta vitamina que necesita es la vitamina B6, también conocida como la pirrodoxina, que ustedes ya lo vieron en el primer semestre, funciones de vitaminas y todo. ¿Qué hace esta vitamina? Esta vitamina, recordemos cuando estábamos viendo prácticamente coenzimas, por ejemplo, para la descarboxilación oxidativa, aquí también esta vitamina va a dar un fosfato de pirodoxal o el PPT que habíamos hablado, ¿ya? Pero en este caso solo es pirodoxal PP, ya, bueno, esa hueá. Este fosfato de pirodoxal lo que hace principalmente es ayudar a que el aminoácido del sustrato pueda cederle su parte amino prácticamente al otro aminoácido, ya, mejor dicho, al alfa-cetoácido, ya. Y este proceso, o sea, estas transaminasas de ley, van a necesitar de este fosfato de pirodoxal para realizar esto. Si no tienen este, no se va a dar este cambio o este traspaso. Y esto también radica en que si no existe vitamina B6, va a haber un serio problema en lo que es déficit de algunos aminoácidos y por lo cual, yo que sé, no puede haber la formación de algunos neurotransmisores o como ustedes pudieron ver, incluso no se pueden estar formando algunas bases nitrogenadas y pues por lo cual no estarían formando lo que son cadenas, formación de ATP y MP. Todo esto prácticamente se da porque si existe algún déficit de vitamina C. Por eso es que las vitaminas son en realidad importantísimas, ¿ya? Y tenemos prácticamente, estos son dos ejemplos de lo que prácticamente les estaba hablando de los alfa-cetoglutaratos, que prácticamente como ustedes pueden ver, y tenemos dos aminoácidos, ¿no? Digamos que tenemos alanina, manguitos, ya. Y en otro ejemplo le vamos a poner al aspartato. Estos son mis apuntes, ¿no? Entonces por eso les subí, porque estarme dibujando ahorita en la computadora, qué pereza, amigos. Entonces mejor solo les... ¡Ay, odio mi computadora! Ya, ahí está. Y aspartato, ¿ya? Igual, como les digo, aquí va a participar, y estos son los dos más importantes dentro de también incluso bioquímica y dentro de también patología y todo, porque ya les voy a explicar por qué, pero consideren que la transaminación de la alanina y del aspartato son los dos aminoácidos más importantes y los dos aminoácidos más fáciles de aprenderse, literal, porque las transaminaciones de todos los otros aminoácidos son miércoles, la verdad. Por eso mismo no les debe dar porque se han de tostar. Ya, esta alanina, prácticamente gracias a esta alanina aminotransferasa, que como su nombre lo dice,
Ya teníamos el apellido, ¿se acuerdan? O aminotransferasa o transaminasas. Prácticamente solo tendremos que hallar el nombre. ¿Cuál es el nombre de esta enzima que va a participar aquí? Pues se conoce como la alanina. ¿Por qué? Porque te preguntas, ¿no? ¿Quién se dio su grupo amino? Ah, la alanina. Entonces así se va a llamar, pues alanina aminotransferasa o transaminasa, como les decía. Igual, y aquí va a participar en estos que les digo que son los dos más importantes, la alanina y el aspartato, el alfa-cetoglutarato, ¿ya? Y este alfa-cetoglutarato lo que hace prácticamente es lo mismo. Toma, gracias a la vitamina B6, a la parte amino de la alanina y se transforma en glutamato. Así de fácil, se transformó en glutamato. Y esta alanina ya prácticamente perdió su grupo amino, por lo cual ya no es un aminoácido, y lo que queda de este es el piruvato, ¿ya? Y recordemos, ¿dónde vimos piruvato? Ah, lo vimos en la glucólisis, ¿ya? Por ende, porque lo vimos en la glucólisis y entonces esto venía del todo el proceso de digestión de los carbohidratos, se entiende que la alanina es un aminoácido netamente glucogénico, ¿ya? ¿Por qué? Porque les digo que está formando piruvato y recordemos que el piruvato prácticamente era un producto de la glucólisis, ¿ya? ¿Qué más? El aspartato, lo mismo. Llega el alfa-cetoglutarato y toma lo que es el grupo amino del aspartato y se convierte en glutamato. ¿Ya? Acuérdense siempre, la alanina y el aspartato con la unión del alfa-cetoglutarato siempre van a dar como producto el glutamato, que igual recuerden que ese es otro aminoácido, ¿ya? Y así mismo, pero en vez de este, ya que ya le quitó el grupo amino, en vez de quedarse como piruvato, este se va a transformar en oxalacetato. ¿Dónde vimos el oxalacetato? Ah, el oxalacetato lo vimos en la parte del ciclo de Krebs. Y también se acuerdan que lo vimos en lo que era la gluconeogénesis, es decir, en la formación de la glucosa, que les había dicho que el oxalacetato sale y prácticamente, bueno, el malato sale de lo que es la mitocondria y de ahí se forma en oxalacetato y este oxalacetato puede formar el fosfoenol piruvato y regresar de nuevo hasta la glucosa. ¿Se acuerdan? Y eso ya habíamos hablado en clases anteriores. Y es por este proceso, porque puede llegar a formar glucosa, que este aminoácido también es un aminoácido netamente glucogénico. Igual, necesita de vitamina B6. Ojo con eso. ¿Y cómo se va a llamar la enzima que participa aquí? Ah, pues la enzima que participa en este proceso se va a llamar aspartato aminotransferasa o transaminasa. Y recuerden que les dije que cualquiera de los dos nombres está bien, pero igual recibe el nombre del aminoácido que fue prácticamente cediendo su grupo amino, ¿ya? ¿Por qué está aquí con otro colorcito y cuando lo estudiaba le ponía así? Porque estos en muchos libros tienen otro nombre, ¿ya? Estas son enzimas que igual, recuerden que también decía, algunas enzimas tienen prácticamente nombres propios, ¿ya? Pero en realidad no es como un nombre tan propio, porque solo lo que te está haciendo es poniéndote el apellido primero y después diciéndote prácticamente lo que se formó, ¿ya? Te pone el apellido y lo que se formó. ¿Me cacha? Por ejemplo, transaminasa porque sucedió un proceso de transaminación, recuerden, ese es el apellido. Y después los dos productos que se formó, glutámica, pirúvica. ¿Por qué? Porque se formó glutamato y piruvato, ¿ya? Pero en los libros no le van a encontrar así, sino van a decirles la enzima SGPT, ¿ya? Siempre, esto sí van a escucharlo hasta en clínica y en todo lado, la enzima SGPT, ¿ya? Que quiere decir transaminasa glutámica pirúvica. ¿Y en qué proceso participó? Ah, en la conversión de alanina a piruvato, ¿ya? Y la otra, que igual, como les digo, primero el apellido y después los nombres, transaminasa glutámica oxalacética, que quiere decir prácticamente que se formó glutamato y se formó oxalacetato. Que igual en los libros pueda que le escuchen así, o también como SGOT, ya, SGOT, ¿ya? ¿Por qué son importantes estas? Porque estas enzimas prácticamente están elevadas en ciertos procesos patológicos dentro del organismo, ¿ya? Y estos procesos patológicos, prácticamente como el infarto, se mide a través de la elevación de las transaminasas, que prácticamente estas transaminasas deberían estar dentro de la célula, porque el proceso, como les digo, de este proceso de conversión de aminoácidos se da principalmente en las mitocondrias y con el citoplasma y todo, es decir, dentro de las células, ¿ya?
Y prácticamente, ¿cuál es el objetivo de esta transminación? Formar glutamato muchas de las veces, porque el glutamato es un aminoácido que va a servir mucho, 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 incluso en la transmisión nerviosa, porque es un neurotransmisor y todo, nos va a ayudar. Y dentro de la célula también ayuda en lo que son segundos mensajeros y todo, entonces es un papi ese glutamato, ¿ya? Pero más que todo, este SGT, bueno, el SGT, las dos que estábamos viendo, el SGPT y el SGPOT son importantes porque estas nos ayudan principalmente a descubrir el daño celular. Ya como les decía, entonces del infarto, ¿por qué nos ayudan a ver si es que una persona se encuentra en un caso de infarto? Claro, con otros marcadores también, la 1 y 2 y transpeptidase y esas cosas que ya después lo verán cuando vean infartos. También nos ayuda porque prácticamente, como les digo, demuestra que algún tipo de célula esté dañada. ¿Y qué célula va más? O sea, ¿qué órganos va a ser como que el más afectado y el que nos va a través de exámenes sanguíneos a demostrar que existe daño? Prácticamente en lo que es el hígado, ¿ya? Y esto nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial incluso en lo que son los tipos de hepatitis. Recuerden que la hepatitis es inflamación del hígado, itis siempre va a ser inflamación, ¿ya? Y esto prácticamente, si es que estas transaminasas, ambas se encuentran muy altas, es decir, muy elevadas de los valores normales, estas de aquí prácticamente va a ser porque el hígado está sufriendo un proceso de hepatitis viral, por ejemplo, hepatitis tipo C o hepatitis tipo A, cualquiera de esas hepatitis, ¿ya? En cambio, si estas se encuentran elevadas, pero no en un rango demasiado alto, por así decirlo, prácticamente nos va a decir que el proceso de hepatitis que se está dando, es decir, la inflamación del hígado que se está dando, es por procesos colecistáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente son procesos de que los productos que se secretan del hígado no se están eliminando correctamente porque pueda que exista, que sé, un daño a nivel del colédoco, que prácticamente es el conducto por donde sale, en este caso, la bilis, por así decirlo, de la vesícula biliar y todo. Entonces pueda que esté taponada por algún cálculo biliar, entre otros, que también producen problemas en lo que es en lo que es el hígado, ¿ya? Entonces, para eso ayudan estas transaminasas y principalmente las van a escuchar mucho y las van a leer cuando lean medicina interna, cuando vean fisiopatología, porque como les digo, prácticamente demuestran que está existiendo algún tipo de daño dentro de la célula, ¿ya? Hasta ahí está todo entendido. Ya, muy bien. Y este proceso de desaminación oxidativa es principalmente un proceso en el que se ayuda a eliminar el exceso de nitrógeno dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Y es por eso que también el glutamato es algo importantísimo, ¿ya? Esa desaminación, como su nombre lo dice, quitar el grupo amino, a este caso, a este aminoácido formado, que como les digo, va a ser el glutamato, se da principalmente igual por una conocida principalmente como la glutamato deshidrogenasa, ¿ya? ¿Qué hace esta glutamato deshidrogenasa? Lo que hace principalmente es igual, quitar hidrógenos a lo que es el glutamato, ¿ya? Cuando quita hidrógenos a lo que es el glutamato, esta glutamato deshidrogenasa, lo que hace es principalmente que este glutamato se rompa, ¿ya? Y al romperse se van a dar dos sustancias. El alfa-cetoglutarato, propiamente dicho, ya lo habíamos visto, es decir, prácticamente es el proceso intermedio de lo que estábamos ya viendo, de lo que incluso es como que se va a volver a utilizar otra vez cuando se lo necesite, y también va a descomponerse en su parte amonio, es decir, en la parte nitrogenada que tenía este aminoácido, ¿ya? El alfa-cetoglutarato, pues prácticamente lo que va a hacer es irse al ciclo de Krebs en caso que se lo necesite, después llegar a formar su sinilcoenzima A y todo el proceso que ya habíamos visto en lípidos y carbohidratos. Pero este amonio prácticamente lo que va a hacer es ser eliminado, ¿ya? ¿Y este cómo va a ser eliminado? Pues a través de lo que es la urea. Y la urea prácticamente es eliminada a través de la orina, que prácticamente estaría eliminando la parte del amonio. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se forma la urea, porque igual es un proceso que se da en los animales y todo, y prácticamente eso es lo que hacen los animales en la forma de eliminar. Incluso los murciélagos lo eliminan en el guano, por ejemplo, ellos lo eliminan en las heces fecales de ellos, ¿ya? Y prácticamente, ¿por qué es importante esto?
Porque este proceso, es decir, la desaminación oxidativa del glutamato, determina prácticamente ese balance nitrogenado que les digo que es importante, mantener el nitrógeno adecuado dentro de nuestro organismo, porque si este es más negativo o este es más positivo, prácticamente significa que algo está pasando, ¿ya? Cuando es positivo, les había dicho que prácticamente no es tan patológico porque se da incluso en el embarazo o en el crecimiento. Hay más nitrógeno de lo que se elimina, ¿ya? Eso es importante también. Vamos a ver el ciclo de la urea y por qué es importante, ¿ya? En el ciclo de la urea, así como los demás ciclos que ya estábamos viendo, como el ciclo de Krebs y todo, siempre va a haber dos tipos de sustratos. ¿Qué era un sustrato estequiométrico, amigo? ¿Qué era un sustrato estequiométrico? Nadie. Todos perdidos, todos en acción, todos están almorzando. ¿Qué era un sustrato estequiométrico? Nadie. Nadie mismo. Chamangos. También perdidos en acción. A ver qué dice mi amigo. Con coenzima A es uno. No, o sea, no. El sustrato estequiométrico. Recuerden que les decía que este viene de algún lugar. Muy bien, Anaí. Viene de algún lugar. Es decir, se necesita tenerle como que de algún lado donde se generó. Y este prácticamente es el limitante para que se siga dando los procesos. Por ejemplo, les decía, en el ciclo de Krebs, el sustrato estequiométrico iba a ser siempre el acetilcoenzima A, que podía venir, ya les decía, de la degradación de lípidos, de la degradación de aminoácidos o la degradación de carbohidratos. Y ese estaba limitando prácticamente si este no existía o no pasaba o no, o algo le pasaba al acetilcoenzima A, prácticamente ya no se daba el ciclo de Krebs, ¿ya? Y ese mismo sucede acá. Acá también tenemos un sustrato estequiométrico que es importante, conocido como el carbomoil fosfato, ¿ya? O carbomoil P, que en realidad, como les digo, es carbomoil fosfato. Y hay también un sustrato regenerante. Así como habíamos visto en el ciclo de Krebs, perdón, que el sustrato regenerante era el oxalacetato. ¿Qué quería decir esto? Que daba una vuelta y regresaba a la normalidad. Daba una vuelta y regresaba a la normalidad. ¿Sí? En cambio, ajá, se produce en el ciclo. Muy bien, Anaí. Y este sustrato regenerante del ciclo de la urea siempre va a ser la ornitina, ¿ya? Ornitina, de ornitorrinco. Yo siempre me acordaba así. Bueno, acaba por un Pokémon para sus X. Ya, esta ornitina es otro aminoácido. Como les dije, el cuerpo va a producir gran cantidad de aminoácidos, pero la característica de este es que prácticamente no codifica para proteínas este aminoácido, ¿ya? Entonces la ornitina nunca va a codificar para proteínas, pero sí es necesario para que se dé el proceso de la creación o todo el proceso de eliminación de los amonios a través de la formación de urea. Cuando ya tenemos nitrógeno, es decir, la forma de amonio, este siempre va a ingresar a la urea. Y esto es importante porque la urea tiene esta estructura de aquí, ¿ya? Que ustedes pueden ver, tiene dos partes nitrogenadas. Dos partes nitrogenadas y tiene un grupo oxígeno unido a su carbono. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque si recordamos algo ya muy bien, tenemos el carbamoil fosfato, que les decía que era el que iniciaba. Sí, bien, excelente. Pero el carbamoil fosfato yo no les dije nunca que era un aminoácido, significa que no tiene ningún nitrógeno. Ya, muy bien. La ornitina, sí, es un aminoácido. Ah, listo, entonces tiene un nitrógeno por ahí, ¿ya? Pero ustedes ven que la urea prácticamente tiene lo que es dos aminoácidos, ¿ya? ¿De dónde venía el otro aminoácido prácticamente? O sea, el otro nitrógeno. Aminoácido. Estúpido. De la degradación del glutamato. Ya, sigamos. Ajá, muy bien, de la transaminación de la desaminación oxidativa del glutamato, amigos. Desaminación oxidativa, porque el glutamato está perdiendo un grupo amina. ¿Ya? Y este proceso de formación de la urea también es algo también que se deben acordar. No es como que, muy bien, tiene que ser eliminado por el
riñón, entonces se va a formar en el riñón. No, mentira. La urea se va a formar en el hepatocito. Por eso es un proceso que solo aquí las células hepáticas lo van a poder producir. ¿Ya? ¿Y dónde se da? Este es un proceso que se da como un intercambio. Es como una barrerita que existe y se da tanto dentro de la mitocondria y como en el citoplasma de los hepatocitos. ¿Ya? Del citoplasma a la mitocondria, de la mitocondria a través del citoplasma y eliminado para que ahí sí vaya el torrente sanguíneo y sea eliminada la urea. ¿Ya? Pero eso es importante, como les digo, porque la urea no es que se elimine, mejor dicho, como creyeran que se forma dentro de lo que es el riñón mismo para ser eliminado o en la sangre para que de ahí prácticamente sea eliminado, sino se forma dentro de los hepatocitos y por eso es que este proceso únicamente se da en el hígado, ¿ya? Como les decía, prácticamente siempre se va a necesitar dos nitrógenos para cada molécula de urea y uno va a venir de la diseminación oxidativa de lo que es prácticamente el amonio, ya les decía, de ahí viene un nitrógeno. El otro nitrógeno, perdón, me equivoqué, les digo que viene de la ornitina, no, la ornitina va a ayudar, sí, pero el otro nitrógeno que va a formar lo que es la urea, o sea, la molécula de urea, va a venir de otro aminoácido que ya vamos a ver de dónde entra, y este prácticamente viene de lo que es el aspartato, ¿ya? Y en las pruebas siempre preguntan esta característica, ¿cuántos aminoácidos se necesita para formar urea? Pues la respuesta va a ser 3, ¿ya? Glutamato, aspartato y ornitina, ¿ya? Y si te preguntan cuántos aminoácidos de esos no forman prácticamente proteínas, muy bien, es uno, la ornitina. ¿Y cuántas forman proteínas? Pues son dos, el aspartato y el glutamato, ¿ya? Entonces, bueno, ya ahí vimos que necesitábamos carbono, hidrógeno, oxígeno y dos grupos amina para su función. Déjenme ver. Ya. Vamos a ver, como les decía ya, la ornitina es un sustrato regenerante, ¿ya? ¿Y por qué prácticamente la ornitina? Sí, porque yo les dije mal esto, ¿ya? La ornitina es el sustrato regenerante, que quiere decir que siempre se va a formar al final del ciclo de la urea. Y esta ornitina prácticamente es un aminoácido que no codifica para proteínas, ¿ya? Pero para formar la molécula de urea, es decir, ese oxígeno, doble enlace, carbono, y este carbono un enlace a un grupo amina y a otro grupo amina, como vemos en la imagen, prácticamente se necesita de otro sustrato, conocido como el sustrato estequiométrico o carbamoil fosfato, ¿ya? Como ustedes pueden ver, la urea tiene prácticamente dos grupos amino. Y si nos acordamos de la desaminación oxidativa del glutamato, se explicaría prácticamente que ahí ya tenemos un grupo amina, ¿ya? ¿Y de dónde viene el otro grupo amina para formar la urea, o sea, la molécula de urea propiamente dicho? Este viene de otro aminoácido conocido como el aspartato, ¿ya? El aspartato le da el otro grupo amino a la urea para que así esta molécula se forme y pueda ser eliminada, ¿ya? La ornitina no le da el aminoácido porque si le diera el aminoácido, la ornitina, a la urea, prácticamente este ya dejaría de ser aminoácido. Y recuerden que les decía que este prácticamente acaba al final del ciclo de nuevo siendo ornitina, de nuevo siendo ornitina, ¿ya? Solo que va a haber una parte del ciclo de la urea donde le ceda su aminoácido, pero ya vamos a verlo, ¿ya? Por eso es importante. La ornitina, como les digo, se forma de todo lo que es prácticamente al final del ciclo, ¿ya? Pero ¿de dónde viene este sustrato estequiométrico? Así como veíamos de dónde venía el acetilcoenzima A, que como les digo puede venir de cualquiera de esas tres vías, la ornitina viene principalmente del bicarbonato, ¿ya? Y bueno, ustedes en el cuerpo ya saben de todo lo que se ha hablado del bicarbonato y todo. Prácticamente incluso regula lo que es el pH y todo el bicarbonato, ¿ya? ¿Qué le sucede a este bicarbonato? Pues este bicarbonato se va a fosforilar gracias a una transferencia de un grupo de alta energía que se va a unir a su molécula. Cuando se une a su molécula un grupo de alta energía cedido por el ATP, este bicarbonato se transforma en fosfato de carbonilo, ¿ya? O carbonil fosfato, como quiera de los dos nombres. Esto de aquí le sucede algo más, ¿ya? ¿Qué le sucede a este carbonil fosfato? A este carbonil fosfato lo que le sucede es que va a haber otro proceso en el que, ¿sabes qué? El fósforo le dice, ¿sabes qué? No funcionamos, me voy. ¿Ya? Y el carbonil fosfato le dice, pero si te vas me quedo sin fósforo. Le dice, ya no me importa, ¿ya? Y entonces se va el fósforo.
Pero cuando se ve el fósforo, hay como el aprovechado, por así decirlo, de esta situación, y paz ingresa lo que es un grupo nitrogenado, ¿ya? Ingresa en este caso un NH3. Ingresa, ahí está contentito, contentote. Y este carbamoil fosfato lo que hace prácticamente ya con este NH3 se cambia de nombre prácticamente ya. Se va a llamar carbo o carbamato. Ya, carbamato. Acuérdate de un carbón que matas. Yo sí me acordaba porque ahí se me tomaban toditos los procesos que dibujé. Ya, y este carbamato lo que va a hacer es como que le va a decir, no, es que no me siento bien, no me siento yo mismo. De ley necesito que regrese el fósforo. Quiero el fósforo en mi vida. Bueno, ya, pero ese fósforo se fue, así que por lo cual este carbamato lo que hace es buscar otro ATP, ya, busca por donde sea, y cuando le encuentra al otro ATP, lo mismo, le roba un fósforo, ya, otro proceso de fosforilación. Y cuando le roba este fósforo, este carbamato cambia su nombre a carbamoil fosfato, que es la molécula que se lo obtenía. Ya, ese es el proceso, es muy fácil. ¿De dónde viene el carbamoil fosfato? Viene prácticamente de la fosforilación del bicarbonato, que después se ingresa, en este caso, un grupo NH3 y de ahí prácticamente ¿cuántas moléculas de ATP participaron en este? 2 moléculas de ATP, como ustedes pueden ver. Una que le cedió el primer fósforo, pero fue tóxica y se fue. Y otra que le cedió el último fósforo y ese sí se conservó hasta el final para llegar a formar el carbamoil fosfato. ¿Qué enzima es la enzima reguladora del proceso de la urea? Recuerden que siempre hablábamos de las enzimas alostéricas, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Hablábamos de todas las enzimas alostéricas y, por ejemplo, de la glucólisis decíamos que había varias enzimas alostéricas, pero la más importante iba a ser la fosfofructosinasa. Aquí, en la regulación de la producción de urea, la enzima alostérica de este proceso va a ser la carbamoil fosfato sintetasa 1, ¿ya? Es decir, la que participa aquí en este procesito de aquí. ¿Por qué sintetasa? Porque utilizó ATP para formar otra sustancia. Y en este caso, el ATP también, bueno, en este caso el ATP también se unió a este, debería ser sinasa, porque pusieron sintetasa, amigos, porque prácticamente también hubo una reacción de síntesis, y más que todo por todo el proceso que se vino dando de formación, ¿ya? Y esta carbamoil sintetasa 1, si igual les preguntan o algo, ¿cuál es la enzima alostérica de la regulación del ciclo de la urea? Acordarán, siempre va a ser la carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Por qué es importante acordarse esto? Porque pueda que en el examen les pongan carbamoil fosfato sintetasa 2. Chuta, amigos, la carbamoil fosfato sintetasa 2 sí es otra enzima reguladora, pero no de esto, sino de las bases de purina, que ya las vamos a ver. Bueno, hice un cuadro, la verdad, y le dije, voy a ponerle para. Ya, la carbamoil fosfato sintetasa 1 es una enzima reguladora, como les digo, una enzima alostérica de la formación de la urea, que principalmente es producido en las mitocondrias hepáticas, ¿ya? ¿Qué proceso regula este? Regula lo que es la biosíntesis de la urea, ¿ya? Y bueno, esto en realidad, eso de que es activado alostéricamente, y recuerden que cuando hablábamos de reguladores alostéricos, que decíamos que ciertas sustancias hacían que se produzca más o se produzca menos, la sustancia que regula también a esta enzima para que se produzca o no se produzca y sobre todo de todo este proceso de formación del carbamoil fosfato, va a ser el N-acetilglutamato, que igual es como que el glutamato con un grupo N-acetilo en su molécula, que prácticamente grandes cantidades de esto hace que las mitocondrias hepáticas produzcan más carbamoil fosfato sintetasa 1, ¿ya? Es decir, los ribosomas hepáticos, porque siguen principalmente allá, porque los ribosomas son los que producen proteínas y enzimas. Y en cambio, la carbamoil fosfato sintetasa 2, que les decía que igual es como que prima hermana de la misma, esta de aquí lo que hace o donde se encuentra casi en todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, ¿ya? En casi todas el citoplasma de todas las células tiene. Y prácticamente esta de aquí hace principalmente para lo que es la biosíntesis de las pirimidinas, que ya lo veremos la próxima clase, y es muy importante acordarse, porque yo la próxima clase les preguntaré cuál es la enzima reguladora de la biosíntesis de las pirimidinas, y esa enzima va a ser la carbamoil fosfato sintetasa 2, ¿ya? Y este prácticamente lo que hace es que no necesita del N-acetilglutamato para activarse, sino que prácticamente quien regula esto va a ser el propio producto formado, ¿ya? Es decir, las propias pirimidinas formadas es como que dicen, ¿sabes qué? Ya tengo demasiadas pirimidinas, así que ya, párele, ya no quiero más, ¿ya? O hay poquitas y dicen, no, necesito más de mí mismo, venga, produzca más, ¿ya? Entonces, esto es reguladas por ellas mismas. Y en cambio acá en lo que es la formación de la urea va a ser regulado por el N-acetilglutamato.
glutamato, ya que este le dice, no hay mucha urea, ¿sabes qué? Produzcamos más, necesitamos más carbamoil fosfatazo sintetasa 1, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿sí? ¿Hasta ahí está entendido? Dime cómo hago para... Ya, y este es el proceso de la urea, amigos. Wow, the fuck. Es facilito. No, mentira. Ya, igual aquí tenemos dos partes, como les decía, se da tanto en el citoplasma como en la mitocondria. ¿Dónde tenemos a la ornitina? Muy bien, la ornitina la tenemos aquí. Como ustedes pueden ver, este prácticamente sería el paso. Chicas, odio esto. Ya, ahí está. La ornitina sería el paso final, es decir, aquí está regresando el ciclo. Recuerden que siempre en estos ciclos se forma la ornitina. Y esta ornitina tiene la característica de que, bueno, va y puede atravesar la membrana mitocondrial y llega a la mitocondria, ¿ya? Y les había dicho que el proceso de la formación del carbamoil fosfato se daba dentro de la mitocondria. Ah, muy bien. Entonces lo que sucede aquí es que prácticamente esta ornitina se junta con el carbamoil fosfato que les decía que se estaba formando. Y bueno, ya gracias a un proceso de transferencia y todo, se llega a formar lo que se conoce como la citrulina, ¿ya? No es importante que se aprendan esas enzimas, X a la final. Pero sí por ejemplo, muchos preguntan, ¿qué forma la ornitina más el carbamoil fosfato? Forma la citrulina, ¿ya? Acuérdense de algún cítrico o algo, que es prácticamente esta citrulina, ¿ya? ¿Por qué es importante esta citrulina formada? Porque ya, o sea, a la final no es como que solo se está formando una molécula de urea al instante, ¿ya? Sino que esta ornitina va a funcionar, mejor dicho, esta citrulina va a funcionar como en un cotransporte, ¿ya? Antipuerto. Y ustedes se acuerdan de los transportes cuando vieron en primero y todo, de que existen varios tipos. En este caso es un transporte, un cotransporte anticuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que muy bien, tengo la citrulina. Ya tengo la citrulina formada. Puta madre, ¿qué pasa con esto? Ya, aquí está. Tengo la citrulina formada y esta citrulina formada va a salir de la mitocondria, pero va a salir cuando ingrese otra molécula de ornitina. ¿Sí? ¿Me cachan? Ese es como que sale algo y entra algo a la mitocondria. ¿Qué entra? Entra ornitina y sale citrulina. ¿Sí? Eso es lo más básico que hay. ¿Ya? ¿Qué más sucede de aquí? Muy bien, ya tenemos la citrulina en el citoplasma de las células hepáticas. Esta citrulina se une, es decir, como que está ahí solterita y todo, y paz, asoma el pilas del aspartato, ¿ya? Y este aspartato se une prácticamente a la citrulina, pero no se pueden unir solitos, ¿ya? No se unen solitos, sino que de ley, debe participar en este caso, energía, ¿ya? Es como que la energía les va a unir. Igual, participa una molécula de ATP, une al aspartato y la citrulina, y este ATP se libera en AMP y en fósforo inorgánico, ¿ya? ¿Qué enzima participa aquí? Pues participa la enzima sintetasa, porque recuerden que está utilizando ATP para formar reacciones de síntesis, y a su vez, prácticamente, ¿qué se forma con esto? Pues se forma una sustancia conocida como arginino-sucinato, ¿ya? Arginino-sucinato. ¿Cómo se va a llamar la enzima? Pues prácticamente se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué se sintetizó? Ah, se formó el arginino-sucinato. ¿Cómo se llamará la enzima? Arginino-sucinato sintetasa. Y muchos preguntan, ¿no? ¿Dónde participa el arginino-sucinato sintetasa? Pues tienen que decir que participa en la formación o en la conversión de aspartato más citrulina en la formación de arginino-sucinato. Eso es importante. Este arginino-sucinato le va a suceder algo, ¿ya? Se va a romper. Pero ese se va a romper sin el uso del ATP. Y cuando se rompe, este arginino-sucinato se van a liberar dos sustancias importantes. La una se va a conocer como la arginina, ¿ya? ¿Se acuerdan? Ya aquí tenemos otro aminoácido, la arginina. Y la otra parte en la que se rompe este arginino sucinato va a ser en una molécula que participaba, ¿se acuerdan? En lo que era el ciclo de Krebs y todo esto, conocido como el fumarato, ¿ya? Y se va el fumarato por ahí. Adiós fumarato, adiós, vaya al ciclo de Krebs, vaya donde ustedes lo necesiten, pero ya aquí en el ciclo de la urea ya no lo necesitamos, ¿ya? Y esta arginina, ya prácticamente que es como que el último aminoácido que ya está compuesto por varios grupos nitrogenados y todo, recordemos cómo era la estructura de la arginina,
va a suceder que le va a ingresar agua, ¿ya? Le ingresa un agua, una molécula de agua. Y cuando ingresa esta molécula de agua, hace que la arginina se convierta prácticamente en dos sustancias. Una, que es la urea, que prácticamente igual se va como producto de desecho, y la otra es que vuelva de nuevo la ornitina. Eso, y recuerden, la ornitina era como el sustrato que siempre iba a acabar al final del ciclo. Siempre va a haber otra vez ornitina, ¿ya? ¿Y esto cuál le hace que encima lo hace? Pues debería ser una hidratasa, pero esto también tiene un nombre propio, como muchas de las enzimas, y se conoce como arginasa. ¿Ya? La arginasa hace la producción. Entonces, ¿cuál es la función de la arginasa? La arginasa transforma lo que es la arginina en urea y ornitina. ¿Ya? Y la urea se va y la ornitina regresa de nuevo a este ciclo vicioso. ¿Ya? Esa es como que la que siempre dice, no, yo no me voy, yo sigo, y la urea siempre se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¿Ya? ¿Entendieron? Como les digo, las enzimas no es como que tan importante que se aprendan, solo que se acuerden qué aminoácidos participan y qué nomás funciona. Acordarse de la citrulina, por ejemplo, es importantísimo, del arginino sucinato, y que la arginina más agua forma urea y ornitina, ¿sí? Y que se bota también fumarato de todo este proceso. Ahora sí, vamos con lo último de la clase y que es lo más largo, que es el metabolismo de los aminoácidos, ¿ya? Como ya vimos metabolismo de lípidos, metabolismo de carbohidratos, prácticamente veíamos ahí de la formación de lo que eran ácidos grasos y estos ácidos grasos, la formación de triglicéridos, la formación de colesterol y todo. Y en cambio acá en carbohidratos vimos la degradación de la glucosa en transformación de glucógeno, el glucógeno otra vez en glucosa. Vimos lo que era, bueno, no vimos el show de las pentosas y eso por cuestiones de tiempo, pero los aminoácidos también van a suceder este proceso de degradación, ¿ya? Y este proceso de degradación de los aminoácidos, principalmente el metabolismo, que puede ser reacciones de síntesis o de descomposición, o sea, catabolismo, se da principalmente cuando el cuerpo necesita obtener sustancias de estos, ¿ya? Y esto se puede clasificar principalmente en tres grandes grupos, ¿ya? Aminoácidos que van a dar sustancias que pueden ir a la formación de glucosa, conocidos como aminoácidos glucogénicos, ¿ya? Aminoácidos que van a ir a lo que es la formación de cuerpos cetónicos, conocidos como aminoácidos cetogénicos. De hecho, hay un solo aminoácido, como ya lo vamos a ver. Y hay aminoácidos que pueden o dan productos que pueden irse ya sea bien a la formación de glucosa o a la formación de cuerpos cetónicos. ¿Cómo se llaman estos aminoácidos? Estos aminoácidos se conocen con el nombre de aminoácidos glucocetogénicos, ¿ya? Porque pueden formar cuerpos cetónicos y también pueden irse a la formación de la glucosa. Aquí en este mapa tenemos prácticamente a la mayoría de aminoácidos glucogénicos que en realidad son como que los más numerosos dentro del organismo, ¿ya? Mejor dicho, dentro de los 20 aminoácidos son casi la mayoría va a formar, son glucocetogénicos. ¿Qué vemos? Prácticamente vemos aminoácidos que directamente van a formar piruvato y nosotros ya los habíamos visto a dos de ellos, ¿se acuerdan? ¿A qué aminoácidos vimos ya? Bueno, a tres prácticamente porque vimos hasta el glutamato. ¿A cuáles vimos? A la alanina, al glutamato y a quién más. Ya vimos, Luisito. Muy bien, al aspartato. Ya vimos al aspartato, ya vimos a la alanina y ya vimos al glutamato. Y prácticamente vemos que la alanina va acá el grupo de los ácidos piruvoicos que forman piruvato y el aspartato está en los que forman oxalacetato. ¿Ya? Eso es importante. ¿Qué más es importante? Muy bien, esto sí es memorístico, ¿ya? Porque literal esto siempre es memorístico, porque siempre toman, ¿ya? El piruvato forman 4 tipos de aminoácidos, la alanina, la serina, la glicina y la cisteína. El producto final de su degradación va a ser piruvato. Pero no solo de ahí, recuerden que venía lo que era la formación de glucosa y todo, sino también podía venir de algunos intermediarios del ciclo de Krebs, ¿ya? Recuerden que el ciclo de Krebs les decía que prácticamente se da para obtención de energía. ¿Y cuáles son estos? Pues son principalmente los que van a ser, los que van a convertirse prácticamente en lo que es alfa-cetoglutarato. Y estos de aquí son principalmente el glutamato, ¿ya? El glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato. Pero esta glutamina, arginina, prolina, histidina
¿Por qué son importantes? Es porque estos de aquí, un producto de intermedio de su degradación es el glutamato, ya es decir, llegan hasta glutamato. Pero recuerden que, como les digo, el glutamato a la final se va a convertir en alfa-cetoglutarato cuando ya vimos todo su proceso de desaminación oxidativa. Y es por eso que prácticamente la glutamina, la arginina, la prolina y la histidina también van a ser conocidos como aminoácidos que forman alfa-cetoglutarato. ¿Ya? ¿Sí me cacharon esa parte? Sí, no, valió madres. Ya, repito. Los aminoácidos, conocidos como aminoácidos glucogénicos, son aquellos que van a formar ya sea bien piruvato, que recuerden que eso venía de la glucólisis prácticamente dicho, o a su vez intermediarios del ciclo de Krebs, ¿ya? ¿Qué intermediarios del ciclo de Krebs pueden formar? Pueden formar alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A o a su vez oxalacetato, ¿ya? Los únicos aminoácidos que forman piruvato son tres. Diré son cuatro, ¿ya? Alanina, serina, glicina y cisteína. Esos forman prácticamente lo que es el piruvato. Y la glicina tiene un paso intermedio que es la serina y por eso es que está con una flechita al lado que prácticamente estaría incluido en este grupo, por eso decía que eran tres, ¿ya? En cambio, los que forman alfa-cetoglutarato son aquellos que son el glutamato, la glutamina, la arginina, la prolina y la histidina, ¿ya? Pero el único que prácticamente forman glutamato, alfa-cetoglutarato propiamente dichos como único proceso va a ser el glutamato. Como ya vimos en la desaminación oxidativa del glutamato, vimos que se formaba el alfa-cetoglutarato y se iba prácticamente el NH3, ¿no es cierto? Para formar urea. Esto que dice aquí de glutamina, arginina, prolina y histidina, sí, forman alfa-cetoglutarato, pero primero, antes de formar alfa-cetoglutarato, ellos forman glutamato, ¿ya? Y este glutamato, como les digo, en realidad ingresa a lo que es el proceso de desaminación oxidativa y ahí es el que forma el alfa-cetoglutarato, ¿ya? Por eso es que a veces preguntan también, o sea, como que ¿qué aminoácidos tienen como metabolito intermedio el glutamato? Entonces ahí es la glutamina, la arginina, la prolina y la histidina. ¿Sí? ¿Ahora sí entendieron? Pero a la final, que se acuerden que la arginina, la glutamina, la histidina y la prolina forman lo que es alfa-cetoglutarato, basta, ¿ya? Y también tenemos los que van a formar succinilcoenzima A. ¿Cuáles son esos que forman succinilcoenzima A? Son tres: la metionina, la treonina y la valina, ¿ya? Esos forman succinilcoenzima A. Pero esta valina también puede formar o forma lo que se conoce como propionilcoenzima A. Y este propionilcoenzima A, ya lo vamos a ver, bueno, debíamos haberlo visto en lípidos, prácticamente también va a ayudar en lo que es la formación de cuerpos cetónicos y eso, ya el propionilcoenzima A. Y esta metionina puede irse a dos tipos de aminoácidos, ya mejor dicho, se degrada en dos tipos de aminoácidos. Se degrada en lo que es la cisteína, y recuerden que esta cisteína prácticamente se iba a piruvato, como ustedes pueden ver en el mapa, y en alfa-cetobutirato. Y este alfa-cetobutirato prácticamente es el que le da la característica de que puede ir a formar succinilcoenzima A. ¿Sí? Prácticamente solo, como les digo, solo les doy una explicación de dónde, qué más pueden formar, pero que se acuerden que succinilcoenzima A forma la metionina, la treonina y la valina, basta, ¿ya? ¿Y quiénes forman oxalacetato? Ya vimos uno, el aspartato. ¿Y quién más va a formar? Pues su amigo, su tío, su hermano, su primo, conocido como la asparagina. Asparagina, ¿ya? Y esta asparagina tiene una característica que igual, o sea, como les digo que es el primo, ñaño, hermano de este, va a llegar a conformarse primero en aspartato y de ahí, después de ese aspartato, se transforma en oxalacetato, ¿sí? Es como el metabolito intermedio de la asparagina es el aspartato, ¿ya? Estas de aquí sí se tienen que aprender, ¿ya? Porque no es como que exista. Con mnemotecnia se pueden aprender eso facilito, ¿no? Ya les digo, mnemotecnias cogen las primeras letras o las primeras sílabas de cada uno y hacen una oración y se imaginan la oración y les funciona, amigos. Les juro, les juro, les juro, les juro. Principalmente para aquellos que van a recibir bioquí este semestre. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los aminoácidos que pueden formar metabolitos o sea, aminoácidos glucocetogénicos que pueden irse a la vía de la glucosa o de los cuerpos cetónicos? Son estos de aquí, ¿ya? Aquellos que forman piruvato, vamos a verlo, ¿ya? Aquí les dan las dos cosas. ¿Por qué son aminoácidos glucocetogénicos? Porque
forman piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs y también forman acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A, ¿ya? Y este acetilcoenzima A y acetoacetilcoenzima A les da la característica de que pueden ir a formar lo que es prácticamente cuerpos cetónicos y por eso es que son glucocetogénicos, ¿ya? Por ejemplo, aquí le tenemos al triptófano, amigos, ¿no es cierto? El triptófano va a formar lo que es prácticamente el piruvato, ¿ya? Es decir, su degradación final hace dos cosas, ¿ya? Es decir, todos estos aminoácidos que vamos a verlos prácticamente se degradan como último paso en dos partes, ¿ya? Y el triptófano se degrada en piruvato y en acetoacetilcoenzima A, ¿ya? Porque aquí le ven a ustedes también al triptófano, ¿sí ven? Y eso es lo que le da la característica de que es glucocetogénico. Porque si les preguntaran, ¿cuál es el producto final de la degradación del triptófano? Es el piruvato y el acetoacetilcoenzima A. ¿Ya? Vamos al siguiente. Succinilcoenzima A. ¿Quién forma succinilcoenzima A? Succinilcoenzima A forma lo que es principalmente la isoleucina, como ustedes pueden ver aquí, isoleucina, ¿ya? Y esta isoleucina, ven que ustedes se va como que a formar propionilcoenzima A y por eso es que forma lo que es prácticamente el succinilcoenzima A. ¿Dónde más ven ustedes la isoleucina? Ven pues en el acetilcoenzima A, es decir, el único aminoácido que forma acetilcoenzima A propiamente dicho de los grupos de los glucocetogénicos va a ser la isoleucina. Este es el más fácil de aprenderse, de hecho. La isoleucina forma acetilcoenzima A y succinilcoenzima A. Ambas acabadas en coenzima A. ¿Ya? ¿Se acuerdan así? Facilito. Y en cambio, quienes forman fumarato, es decir, prácticamente quienes forman fumarato, van a ser aquellos conocidos como la fenilalanina y la tirosina, ¿ya? ¿Por qué le ponen al lado a la tirosina o por qué le ponen al lado a la alanina? Porque prácticamente este triptófano se va a degradar en alanina, ¿ya? Y recuerden que la alanina prácticamente formaba el piruvato. Así que ya saben el último paso de la degradación de triptófano, que es la alanina que ya prácticamente busca su cuerpo, se une con el alfa-cetoglutarato, le transfiere su grupo amina y ya se forma prácticamente el piruvato y el glutamato, ¿sí? Eso sucede aquí. Y lo mismo, y es por eso que me preguntaron ustedes que por qué no es como que un aminoácido esencial la tirosina, es porque la tirosina se degrada, mejor dicho, no es que se degrade, sino que la fenilalanina produce tirosina como un metabolito intermedio, ¿ya? Y de aquí sí, pues esa tirosina puede llegar a formar ya lo que es el fumarato y todo, o a su vez irse a la formación de lo que son hormonas tiroideas, donde se lo necesita, ¿ya? Y era por eso que no es considerado tampoco como un esencial, porque puede venir de la degradación de la fenilalanina, ¿ya? Y prácticamente esta tirosina, ¿dónde más la tenemos? Lo tenemos también en lo que es el acetoacetilcoenzima A, ¿ya? La fenilalanina y la tirosina, acetoacetilcoenzima A. ¿Que de dónde vienen? ¿O qué forman al final? Acetoacetato, ¿ya? Y si se acuerdan ustedes que el acetoacetato prácticamente viene a ser ya un cuerpo cetónico, acetona, acetoacetato y beta-hidroxi butirato son los cuerpos cetónicos que se forman. Ya eso les había mencionado en clases anteriores, aunque no les di cómo se forman, pero ya les había mencionado que son los tres finales que también necesitan acordarse, ¿ya? Y la lisina forma glutamato. Siempre acuérdense de eso. La lisina va a llegar a formar glutamato también, ¿ya? Porque acá no lo encontramos dónde está. Ya, listo. Forma glutamato la lisina, ¿ya? ¿Entendido hasta ahí? Ya, listo. Continuemos. Dentro de estos, nos faltaban los últimos que son los aminoácidos prácticamente, se me acaba de ir el nombre, cetogénicos, que es la leucina, ya. La leucina es del aminoácido cetogénico. Es decir, solo forma cuerpos cetónicos, que forma acetilcoenzima A y acetoacetilcoenzima A. Es decir, igual, la leucina al final se va a dividir en dos, pero en vez de dividirse en dos, que uno se vaya al cetogénico y otro se vaya al glucogénico, este forma acetilcoenzima A y acetoacetilcoenzima A. Al final, estos prácticamente van a formar cuerpos cetónicos y por eso es netamente cetogénico, ¿sí?
Hay aminoácidos que se conocen como aminoácidos de cadena ramificada. ¿Qué quiere decir esto? Que son los aminoácidos más largos y que de hecho de aquí se degradan muchas otras sustancias como el triptófano mejor dicho, el triptófano que se degrada, la lisina y me falta uno más que me acabo de dar el nombre, estirina, que es ya. Esos de ahí prácticamente se conocen como aminoácidos de cadena ramificada, que son, perdón, la valina, la leucina y la isoleucina. Hablé mal, hablé mal. La valina, la isoleucina y la leucina son aminoácidos de cadena ramificada. ¿Y por qué se caracterizan estos? Y eso es chévere, ¿no? Porque cada uno de estos pertenece a uno de los grupos, ¿ya? ¿Se acuerdan dónde estaba la valina? Acá estaba. ¿Sí ven? Sucinil coenzima solo era un aminoácido glucogénico. Y esto es la valina. O sea, cada grupo está representado por un aminoácido de cadena ramificada, ¿ya? La leucina les dije que era prácticamente netamente cetogénico y la isoleucina, como lo acabamos de ver, prácticamente es un aminoácido glucocetogénico, es decir, produce lo que es para cuerpos cetónicos y para glucosa, ¿ya? Esos son los tres aminoácidos de cadena ramificada que también saben preguntar. ¿Cuáles son los aminoácidos de cadena ramificada? Y ahí tienes valina, leucina e isoleucina, ¿sí? Aquí vemos la degradación de la valina. Y la valina les decía que prácticamente, como vimos, y regresémosle para que ustedes lo vean, forma prácticamente lo que es succinil coenzima A. Pero les había dicho que forma primero lo que es propionil coenzima A, ¿ya? Y este propionil coenzima A se transforma a succinil coenzima A, ¿ya? Y esta valina lo que hace es todo este proceso de aquí. Que igual, como les digo, no se van a aprender porque ya solo a los que les toque con el doctor que me daba a mí, a ellos sí les va a tocar aprenderse de memoria todo esto. Ya, pero eso ya los que vayan a segundo semestre. Los demás ya no. Ya, pero ¿qué es importante de este, de la valina? Como les digo, es prácticamente que el producto final, propiamente dicho, de este va a ser el propionil coenzima A, ¿sí? Como le vieron ahí en la parte de ahí. Pero como les digo, que este propionil coenzima A puede llegar a formarse como succinil coenzima A después de esto, por eso es que le ponen que sí, ese es un ciclo de Krebs, así que vaya nomás a los glucogénicos, ¿ya? ¿Qué es importante acordarse de esto de la valina? Es que prácticamente el primer proceso que le sucede es una transaminación, ¿ya? ¿Se acuerdan que siempre le va a suceder una transaminación? A todos los aminoácidos les va a suceder una transaminación, ¿ya? Y esta transaminación lo que hace es también producir lo que es glutamato, pero a su vez lo que hace es ya que se forme un producto conocido como el alfa-cetovalerato, alfa-cetoisovalerato, ¿ya? Y este alfa isovalerato es un producto intermedio importante porque saben preguntar, o sea, más les menciono porque saben preguntar, cuál es el primer metabolito formado en la degradación valina? ¿Ya? Entonces es el alfa isovalerato, ¿ya? ¿Y qué más tienen que acordarse de aquí? Prácticamente es que la valina se degrada hasta llegar a formar propionil coenzima A, ¿ya? Y de ahí sí, todo este proceso de aquí se da por varias enzimas que de hecho son larguísimas, pero les digo que igual los profes de bioquímica lo dan todo porque no van a ser bioquímicos, solo es importante acordarse cuáles formas cetogénicas y esas cosas, ¿ya? Y prácticamente este es la valina. Vamos a ver el otro. Verán, algo importante dentro de aquí, hay una enzima que participa en todos los tres procesos ya de las cadenas ramificadas, destruyendo las ramificaciones de la cadena de aminoácidos, ¿ya? Y esa enzima se conoce principalmente con lo que es cetoácido deshidrogenasa. ¿Ya? Eso se llama la enzima. Y es importante esta de aquí porque esta, como les digo, destruye las cadenas ramificadas de estos tres, de la isoleucina, de la valina y de la, ahí está repetido valina, amigos, isoleucina, la valina, y se me acaba de ir el otro por estar viendo esto, y de la leucina, prácticamente este de aquí puede haberse alterado esta enzima porque igual el hígado se encuentra dañado y esto produce una patología conocida como orina y miel de maple, ¿ya? ¿Por qué se da esta patología? Porque prácticamente no se puede destruir estos aminoácidos y son eliminados a través de la orina y le da uno como que colorcito a la miel de maple y por eso se le conoce como orina de miel de maple, ¿ya? Y eso se da principalmente, es igual, les pregunta, ¿por qué se da la orina de miel de maple? Es por una disfunción hepática y no se produce la enzima encargada de la desramificación de los tres aminoácidos, valina, leucina e isoleucina, ¿ya? Aquí tenemos prácticamente el aminoácido conocido como glucocetogénico, que ya lo habíamos hablado, de la isoleucina, ¿ya? Lo mismo, sucede un proceso de transaminación, que es importante acordarse de aquí también, y por eso es que les había puesto prácticamente los dos productos que se forman, ¿ya? ¿Qué productos se forman? Se forma prácticamente propionil coenzima A, como ustedes pueden observar aquí, chamangos, y acetil coenzima A,
¿ya? El propionil coenzima A, recuerden que se forma en succinil coenzima A y se va a la glucosa. Y en cambio el acetil coenzima A va a la formación de cuerpos cetónicos, ¿ya? Y por eso es que se conocen como aminoácidos glucocetogénicos, ¿ya? Y la isoleucina es uno de los principales por esta característica que les digo que participa esta enzima desramificante, conocida como el acetoácido deshidrogenasa. Y prácticamente aquí tenemos a lo que es la leucina, ¿ya? La leucina les dije que es un aminoácido netamente cetogénico. ¿Y qué es la característica de este de aquí? Que antes de llegar a formar acetato y acetilcoenzima A, prácticamente esta leucina forma hidroximetilcoenzima A, ¿ya? ¿Se acuerdan de la 3-hidroximetil glutarilcoenzima A? HMG coenzima A, pues la leucina lo forma, ¿ya? Y de aquí sí, este HMG coenzima A prácticamente se va a acetato y acetilcoenzima A. Y quizás digan, pero puede irse a colesterol. Sí, también puede irse a colesterol. ¿Por qué? Porque, bueno, no les mencioné esto en colesterol, me había olvidado, lo siento. La HMG coenzima A es como que el paso intermedio de la vía de que de aquí me puedo ir a donde yo quiera, ¿ya? Se puede ir a formar colesterol o se puede ir a formar cuerpos cetónicos, de acuerdo a como el cuerpo lo necesite. Este es como el paso, como el vía crucis, ya es como, de aquí hay dos caminos y de aquí sabrás tú a dónde te vas, de acuerdo a cómo lo necesites, o mejor dicho, de acuerdo a la enzima que vaya a actuar sobre ti, ya, como ya vimos en colesterol, y así mismo va a suceder en cuerpos cetónicos. ¿Hasta ahí está entendido? Ya acabamos ya, lo siento, es que es muy cansada esta clase. Ya, listo, sigamos. Y asimismo vamos a tener los aminoácidos aromáticos. Recordemos por qué eran aromáticos, porque tenían un núcleo prácticamente como lo del benceno y esas cosas, como ya vimos en la clase principal. Por eso les digo que a veces esa clasificación es importante acordarse. ¿Qué es importante también acordarse de aquí? Por ejemplo, la fenilanina, como les digo, es un aminoácido esencial, como ya lo vimos, ¿ya? Pero la tirosina, les dije que sí, pues es considerado como aminoácido esencial, pero también este viene de la degradación de la fenilalanina, como ustedes pueden estar viendo, e incluso está resaltado ahí. Y por eso, si ustedes se saben ya la degradación de la fenilalanina, por ende ya saben también la degradación de la tirosina, porque les pueden preguntar en el examen, escribe el metabolismo de la tirosina. Es el mismo de la fenilalanina. ¿Sí? Y si no saben el de la fenilalanina, pues tampoco van a saber el de la tirosina, ¿ya? ¿Qué metabolitos es importante aprenderse de aquí? Los que toman en los exámenes. El homogenticinato o el homogentisato, ese de ahí lo toman en los exámenes, ¿saben? Decir, el metabolito homogentisato, ¿de qué proceso de degradación viene? ¿Ya? Entonces ahí tienes que poner de la fenilalanina y la tirosina. Es como un metabolito común de los mismos. ¿Sí? ¿Qué es importante también acordarse de esto de aquí? Que prácticamente el primer paso de la conversión de la fenilalanina a la tirosina no es un proceso de transaminación como estuvimos viendo antes de todos los aminoácidos que les estaba mencionando y de los que no vimos que también es transaminaciones. No, lo que hace esta fenilalanina es hidroxilarse, es decir, hidratarse, ¿ya? Hidroxilasa, o sea, perdón, hidroxilasa, ya, meter un grupo hidroxilo a la molécula, ¿ya? Y este grupo hidroxilo le transforma esta fenilalanina en tirosina. ¿Y quién en este proceso, en realidad, sucede un proceso de transaminación? Es la tirosina. Este sí le transfiere su grupo amino al glutamato, ¿sí? ¿Qué también es importante decorarse de aquí? Que prácticamente si les dicen la fenilalanina en qué se convierte, pues se convierte en tirosina. ¿Y cuál es la enzima que participa aquí? Pues la fenilalanina hidroxilasa, que prácticamente quiere decir que hubo un proceso de hidratación, ¿ya? O en este caso la transferencia de un grupo OH. ¿Y qué es importante también acordarse? Que se producen dos productos intermedios, ¿ya? El fumarato y el acetoacetato, que por esto también le da la característica a la fenilalanina de ser un aminoácido glucocetogénico. Una parte se va a lo que es la glucólisis y la otra parte se va a la formación de cuerpos cetónicos. Aquí tenemos al triptógeno. El triptófano en realidad es un aminoácido importante, bien, pero bien importante. Y una característica de este triptófano es que prácticamente
forma en su intermedio lo que es la alanina, y por eso que esta alanina, que ya prácticamente se forma a la mitad de su proceso, le da la característica de ser glucocetogénico, ¿ya? Que también es importante acordarse aquí que prácticamente el producto final, pero finalísimo, finalísimo, finalísimo de la degradación del triptófano va a ser el alfa-cetoadipato, ¿ya? Y la formación de este alfa-cetoadipato, este le da la característica de ser un aminoácido también cetogénico, como habíamos dicho que es glucogénico, también va a ser cetogénico, ¿ya? El alfa-cetoadipato es importante porque también saben formar, saben preguntar y saben decir qué aminoácidos forman alfa-cetoadipato. Pues solo son dos aminoácidos que forman alfa-cetoadipato, el triptófano y la lisina, ¿ya? Y este alfa-cetoadipato a la final forma acetilcoenzima A y como les digo, este acetilcoenzima A va a irse a la formación de cuerpos cetónicos, ¿ya? Eso es lo importante de esto de aquí. ¿Qué más saben preguntar? Hidroxiquineurona. No, eso, bueno, sí saben preguntar esos de las hidroxiquineuroninas y la quinerenina, pero ya los profes, como les digo, ya a los que les toque con mi doc Dávila me avisan y les paso los resúmenes que tengo del doc Dávila, de lo que hicimos, para que estudien. A los que van a segundo, pero... Biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Muy bien, acordémonos, los aminoácidos no esenciales son aquellos aminoácidos que prácticamente no los necesitamos consumir, ¿ya? Y estos van a formarse, como dice su nombre, a partir de aminoácidos que son consumidos o a su vez de sustancias que no eran aminoácidos antes, pero se unieron, es decir, puede que vengan de la glucosa, del acetilcoenzima A, se una con un NH3 y formen, ¿ya? Esa es la biosíntesis. Que prácticamente esta biosíntesis va a ser como que lo contrario a lo que venimos viendo de la degradación, de los procesos de transaminación, va a ser lo contrario, ¿ya? Y solo les voy a dar un resumen porque sí es largo eso. Este cuadro de aquí es el resumen de todo. De los 10 aminoácidos, que son prácticamente no esenciales, ¿ya? Muy bien, ¿cómo se forma alanina? Ah, la alanina se degradaba en glutamato y piruvato. Por ende, para formar alanina tendría que participar una molécula de glutamato más piruvato y formar alanina y alfa-cetoglutarato. Les digo que es al revés, ¿sí? Al revés de lo que estábamos viendo. Igual, ¿cómo se forma aspartato? Ah, el aspartato se forma prácticamente de lo que era el glutamato y lo que era el oxalacetato. Recuerden que estos eran los productos de desecho de lo que era prácticamente la formación del aspartato. Muy bien, entonces glutamato más oxalacetato forma el aspartato y también su otro producto que se utilizaba que era el alfa-cetoglutarato. Papaya. ¿Cómo se forma la serina? La serina. Bueno, la serina ya estos procesos de aquí ya son diferentes, la verdad. Pero esta serina viene de un metabolito conocido como el 3-fosfoglicerato. Ya lo vimos, ¿dónde lo vimos? Pues lo vimos cuando estábamos hablando también de glucosa y todo, hablamos del 3-fosfoglicerato. Pues este 3-fosfoglicerato se transforma en 3-piruvato y después se convierte en fosfosirina. Y esta fosfosirina, que es eso se va a preguntar también. ¿Cuál es el metabolito antecesor de la serina? Es la fosfoserina. ¿Y cómo se transforma en serina? Por una fosfatasa que lo único que hace es quitar el fósforo y le deja a la serina. ¿Ya? Eso es importante. Y ese 3-fosfopiruvato también es importante porque ese 3-fosfopiruvato es el quien se va a aminar, ¿ya? Es decir, quien va a recibir el grupo NH3 y transformarse en fosfoserina. Igual, por ejemplo, en la asparagina, bueno, la verdad lo de la asparagina es fácil porque la asparagina viene de la formación del aspartato, es decir, el aspartato, el aspartato y la glutamina. Bueno, aquí en este paso de aquí, de hecho, están viendo dos pasos, ¿ya? Porque el aspartato necesita de glutamina para formar asparagina. Y ahí de ahí necesita ATP, agua y todo, pero siempre acuérdense que el aspartato forma asparagina y la glutamina forma glutamato, ¿sí? La glutamina forma glutamato y el aspartato forma asparagina. Sus pilas. Y la tirosina, que ya les dije que prácticamente es el más fácil porque se da porque se ingresa un grupo H a la fenilalanina gracias a la fenilalanina hidroxilasa, ¿sí? La cisteína les había mencionado que prácticamente viene de la degradación de la metionina, ¿ya? La metionina se degrada en dos compuestos, alfa-cetobutirato y por eso le da la característica de ser cetogénico y también se degrada en cisteína. Y por degradarse en cisteína también se conoce a la metionina como prácticamente un glucogénico también, porque recuerden que la cisteína iba a formar piruvato, ¿ya? ¿De dónde viene prácticamente
la, el glutamato, como les decía, prácticamente viene del alfa-cetoglutarato que se forma glutamato, ¿ya? Porque este glutamato prácticamente, recuerden que se podía degradar cuando se iba prácticamente a formar alfa-cetoglutarato y también se perdía el NH3. En este caso, se une un perdón, un amonio más un alfa-cetoglutarato y le forma al glutamato. Como les digo, todo es al revés para la formación de todos estos aminoácidos, ¿ya? Y la glutamina. La glutamina prácticamente igual viene de la adhesión de un grupo NH4 al glutamato, ¿ya? Entonces el glutamato se junta a otro grupo NH4, a otro amonio, y se forma lo que es la glutamina. ¿Qué es importante? Y como les digo, que se acuerden que la asparagina necesita de la glutamina, mejor dicho, el aspartato necesita de la glutamina para formar asparagina, ¿ya? Porque la glutamina le cede un grupo NH4 al aspartato y esto le caracteriza para hacer asparagina, ¿ya? Eso es importante, la asparagina y el glutamato son como ñañitos, ¿ya? Están siempre juntos. Y la glicina, prácticamente la glicina es importante porque esta se une a un tetrahidroxifolato, que es una vitamina, no, ¿ustedes se acuerdan de la vitamina, prácticamente de la vitamina B9 que sale y esta glicina se forma de la síntesis o de la unión de la serina más de este tetrahidroxifolato, ¿ya? Y este tetrahidroxifolato, por procesos de deshidratación y todo, es que ya forman prácticamente la molécula de glicina y se forma otro metabolito intermedio conocido como metil y tetrahidroxifolato, que prácticamente ya es un metabolito que va a participar en otros procesos, ¿ya? Pero es importante también acordarse que entonces la glicina, para formarse glicina, de ley debe existir serina. Si no hay serina, prácticamente no se forma glicina y tendremos la deficiencia de 2 aminoácidos en vez de tener de uno, ¿ya? También es importante. Como lo ven, todos están relacionados. Y por último, ¿se acuerdan que hablábamos de uno que tiene un pirrol en su molécula, que habíamos hablado de la prolina? Sí, vamos a hablar de la prolina. La prolina prácticamente lo que hace es, o de dónde viene, la prolina viene del glutamato, ¿ya? Este glutamato recibe un fósforo y este fósforo después se transforma en muchas otras cosas por aldehídos y por todo, y a la final forma prolina, ¿ya? Entonces es importante, el glutamato forma la prolina, ¿ya? Si vienen, preguntan, ¿de dónde viene la prolina? Pues la prolina va a venir del glutamato, ¿sí? La prolina viene siempre, acuérdense, del glutamato, ¿sí? Y estas son las degradaciones, biosíntesis, que en realidad se han de haber tostado un poco, porque sí es feíto. Las alteraciones proteicas las veremos prácticamente en la próxima clase, ¿ya? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí de todo lo que hemos visto? ¿Están tostados?